Buenas, ahora estaremos trabajando con las técnicas de factorización, que vamos a empezar con la definición de factorización, que es el proceso inverso de desarrollar polinomios. En vez de hacer distribuciones, lo que vamos a hacer es hacer lo contrario, obtener el polinomio, que vamos a hacer sumas y restas de expresiones algebraicas en productos de otros polinomios. Cada producto de esos polinomios los vamos a llamar como factor del polinomio original. En este ejemplo vemos de que tenemos el 2x multiplicado por y menos 1. Entonces tenemos un factor numeral 2, un factor literal que es x, un factor polinomial que es y menos 1, y si nosotros desarrollamos el producto de 2x por y menos 1, sería lo contrario a factorizar, sería desarrollar. Si nosotros multiplicamos 2x por y, tendríamos 2xy, y 2x por menos 1 tendríamos menos 2x. Esta es la expresión desarrollada. El proceso de factorización es pasar de sumas o restas a productos. Ya es donde aquí estudiaremos varios métodos que ocuparemos para el curso. Empezaríamos con la técnica de factorización por factor común, que es una de las técnicas más básicas en factorización. La vamos a utilizar siempre y cuando el polinomio tenga mismos términos o mismos factores numerales o literales. Nosotros vamos a estar trabajando con los coeficientes numéricos, con los factores numerales, con el máximo común divisor, y con los factores literales vamos a estar obteniendo el factor común, pero el que tenga la variable de menor exponente. En este primer ejemplo tenemos estos tres términos. Tenemos parte numeral y tenemos parte literal. La parte numeral la trabajaremos con el máximo común divisor, que trabajaremos por aparte. Ponemos 6, 12 y 18, 6, 12 menos 18, el signo negativo nos va a interesar. Nosotros vemos de que los números 6, 12 y 18 todos se pueden dividir por 2. La mitad de 6 sería 3, la mitad de 12 sería 6 y la mitad de 18 sería 9. Nosotros tenemos estos resultados y el máximo se termina hasta que ya no se puedan dividir todos por un mismo número, pero 3, 6 y 9 todos tienen tercera. Nosotros vemos de que la tercera de 3 es 1, la de 6 es 2 y la de 9 es 3. El máximo común divisor aquí es el producto de 2 por 3, que es 6. En nuestra factorización por factor común, el factor numeral, que es el máximo, sería 6. Con la parte literal, nosotros tenemos que ver si todos tienen las variables. Aquí todos tienen el factor A y todos tienen el factor B. Nosotros notamos de que el factor A, el que tiene el menor exponente, es el 2. Entonces el factor común aquí sería a la 2. También todos tienen B y el menor exponente de los que tienen la letra B es el B. Para obtener lo que quedó, nosotros lo que hacemos es una división de cada una de esas expresiones por el factor en común. Nosotros decimos de que esta expresión va a estar dividida por el factor común. Cada una de estas expresiones se va a dividir por el factor en común. Al resolver esa división, entonces ya tendríamos la expresión ya simplificado, el factor común, y aquí empezamos a dividir 6 entre 6, 1, el 1 es neutro, a la 3 entre a la 2, b a la 2 entre b, más 2 entre 6, 2, el a al cuadrado entre a al cuadrado, se divide, quedaría 1, pero el 1 es neutro, b a la 4 entre b, quedaría b a la 3, menos 18 entre 6, nosotros vemos aquí que si dividimos 18 entre 6, daría el resultado 3, a la 5 entre a la 2, a elevado a la 3, y b entre b se divide del todo. Esto es el proceso para obtener lo que queda después de sacar el factor común. Recuerden que si se distribuye, que es el proceso contrario a factorizar, debería de dar el original. Si no da el original, entonces algo estuvo mal en la factorización. Si nosotros distribuimos este término del factor común por AB, quedaría 6 al cubo b a la 2. Este término por el segundo, 6 por 2, 12. A elevado a la 2, b elevado a la 4. Y con el tercer término tendríamos 6 por menos 3 menos 18, a elevado a la 5 por b. Ahí es donde nos damos cuenta que la factorización está correcta. En este segundo ejemplo, nosotros vemos que son 4 expresiones y de hecho algunos factores son polinomiales. Nosotros vamos a tener que identificar los coeficientes numéricos y los factores literales. Si nosotros vemos los factores numéricos, aunque se repiten, son 15 y 10, 15 y 10. Entonces nosotros podríamos bien obtener el máximo común divisor de 15 y 10. 15 y 10 no tienen mitad, no tienen tercera, pero si tienen quinta. Tendríamos que la quinta de 15 es 3 y la quinta de 10 es 2. Nosotros vemos de que aquí 3 y 2 ya no tienen más divisores, entonces el máximo común sería 5. El factor común numeral sería 5. Los factores literales tenemos n, a la 2n, a la 2n. Todas las expresiones para que tengan factor común, todas deberían tener n, pero esta segunda no tiene.
tampoco todas tienen m, tampoco tienen al cuadrado, pero todas tienen x más 1, escribiendo el factor de x más 1. Ahora lo que vamos a estar obteniendo serían los resultados después de sacar el factor común. La vez pasada les dije que aquí se hacía una pequeña división. Nosotros vamos a hacer esa división de forma inmediata. Este primer término entre el factor común, 15 entre 5, 3. El n queda igual. El x más 1 entre x más 1 ya no estaría. Seguimos con la siguiente operación. Menos 10m por x más 1 dividido entre 5 por x más 1. Menos 10 entre 5. Entonces sería menos 2, m quedaría igual y x más 1 entre x más 1 quedaría ahí. Tendríamos el tercer término, menos 15 entre 5, menos 3 a la 2 y n quedarían igual. Y x más 1 entre x más 1 se dividiría del todo. Más 10 al cuadrado m por x más 1, 10 entre 5 más 2 al cuadrado m no se divide, quedaría igual. Y el x más 1 entre el x más 1 se divide y ya no quedaría nada. Esta sería ya la expresión ya factorizada. Lo bueno de la factorización por factor común es de que aquí nos permiten sacar un menos a factor para cambiarle los signos. Ya ahí sería sacarle un factor común negativo, que sería menos 1. Entonces, si nosotros escribimos el menos 1 al frente de esa expresión, nosotros tendríamos que cambiarle los signos a la expresión original. Si nosotros ponemos un menos 1, el menos le cambia el signo a todos los términos que están dentro de la asociación. Esto nos ayuda en el tema de trinomios cuadráticos. Más adelante lo vamos a ver. El 1 es neutro, entonces le podríamos omitir y decirle que si ponemos un menos al frente, los signos del trinomio todos cambiarían. El primero está negativo, va positivo, el segundo positivo, negativo y el tercero negativo, va positivo. Igual puede pasar con los binomios. Si nosotros ponemos un menos al frente, menos 7b sería el signo contrario, ¿verdad? De 7b más 5a. Y si nosotros lo mejor sería poner el orden para que el negativo quedara después, pues quedaría 5a menos 7b. La técnica de factor común es una de las más simples en el tema de factorización, por lo que se recomienda siempre que se factorice primero aplicar la técnica de factor común. Cuando no se puede aplicar la técnica de factor común, nos vamos entonces por la otra técnica, que es la técnica de agrupación para expresiones más complejas. Se dice que esta técnica se utiliza para cuando se tienen 3 o más términos. Nosotros lo que vamos a hacer es emparejar. Entonces podemos emparejar en parejas, en tríos o en cualquier tipo de agrupación, siempre y cuando se pueda aplicar la técnica de factor común o cualquier otra técnica de factorización que vamos a ver más adelante, como la de fórmulas, la de trinomios cuadráticos por la técnica de inspección o por la división sintética. En este primer ejemplo vemos de que hay 4 expresiones y lo primero que hay que hacer siempre es fijarse que haya factor común. 10, 15, 2 y 3 serían los factores numéricos. Ya con solamente 2 y 3 cumplimos entre sí, no habría factor común numeral. Literal tendríamos las variables a, este segundo no tiene a, entonces no hay factor común. B, este sí lo tiene, el tercero ya no tiene B y estas dos tienen C, pero ya con solamente que todas las expresiones no tengan en común la parte literal, entonces no hay factor común literal. Utilizaríamos la técnica de agrupación. Para la técnica de agrupación podemos decidir en parejas o en tríos. Aquí sería analizar las expresiones y ver si tienen algo en común. Nosotros notamos de que estas dos expresiones, 10 y 15, tienen tercera, los números de acá no tienen. La parte literal, aquí nosotros vemos de que tiene B y aquí también, aquí tiene C y aquí también. Nos conviene entonces agrupar en parejas. Vamos a agrupar los primeros dos y vamos a agrupar los otros dos. Algo que hay que tener en cuenta con la técnica de factorización es de que siempre que se agrupan, o sea, se usan los paréntesis, siempre entre ellos va a haber un más. Si se pone un menos es porque se va a cambiar de signos. Por eso notaron de que entre las agrupaciones yo puse un más, respetando de que esta expresión es negativa. Ya cuando están agrupadas, entonces empezamos a sacar los factores comunes de las agrupaciones. 10 y 15 tienen quinta, AB y B a la 2. El factor común literal sería B. Si nosotros dividimos para obtener lo que queda adentro, nosotros tendríamos que dividir 10 entre 5, 2. AB entre B, quedaría nada más A. Menos 15 entre 5, 3. Y B a la 2 entre B, B. Ese sería el factor común de los primeros dos términos. Más, ahora, los factores comunes numerales no hay en estas dos expresiones. Literal, tendríamos A al cuadrado A, tendríamos un factor común A, también tendríamos factor común C. Lo que nos quedaría sacando sus factores es menos 2 A al cuadrado C entre AC, quedaría nada más A. ABC entre AC quedaría B. Si nosotros notamos, la idea de factorización es de que se tengan multiplicaciones o polinomios multiplicando. En esta parte no estaría factorizado porque hay una suma entre dos expresiones. La expresión queda factorizada cuando se queden multiplicando
expresiones. La técnica de agrupación, el inconveniente es ese: se queda factorizado si entre las expresiones hay un producto, pero entre estas dos hay una suma, por lo que tendríamos que seguir con la técnica o agruparla de forma distinta. Nosotros notamos de que para poder seguir utilizando otra técnica de factorización tendríamos que ver si se podría aplicar factor común. Nosotros vemos de que aquí tenemos 2a menos 3b y menos 2a más 3b, son signos contrarios. 2a y aquí tenemos menos 2a menos 3b y aquí tenemos más 3b. Podríamos hacer un arreglo cambiando de signos a uno de esos dos para que quedaran de hecho el factor 2a menos 3b igual. Para hacer eso nosotros lo que vamos a hacer sería poner un menos al frente para cambiar los signos a una de las dos expresiones. Yo prefiero siempre cambiársela a la que está al lado derecho. Se le puede hacer a este primer producto, pero yo les recomiendo siempre cambiarle de signos siempre a la que está después, para que se sepa de que entre estas dos hay una resta. Ya cuando sacamos ese factor común negativo para cambiarle los signos, notamos de que esta misma expresión está aquí, por lo tanto habría factor común. Nosotros vemos entonces de que el factor común aquí sería de 2a menos 3b. Ahora lo que hacemos sería escribir lo que queda. Esta expresión le sacamos el factor 2a menos 3b. Entonces si nosotros dividimos se cancelarían los iguales y quedaría el 5b. Menos, ahora esta segunda expresión también sacamos el factor 2a menos 3b. Lo que quedaría sería el AC y ahí quedaría ya factorizado. Tendríamos que revisar para ver si se puede seguir factorizando entre las asociaciones. 2a menos 3b, no hay factor común numérico, tampoco literal. 5b menos AC, no hay factor numérico y tampoco literal. Y entre ellas dos no hay una suma o una resta, es un producto. Por lo tanto ya estaría factorizado usando la técnica de agrupación y factor común. Para este segundo ejemplo vemos de que hay 4 expresiones, pero ya un poco más complejas. Lo primero que tenemos que ver es si hay factor común. Si nosotros vemos, son 4 expresiones y algunos pensarían de que si se pueden asociar de una sola vez. Lo primero que hay que ver es siempre la técnica de factor común. Si nosotros notamos, todas las expresiones tienen factor común x más 1. No todas tienen n, no todas tienen m, no todas tienen a al cuadrado. Por lo que aquí el factor común literal sería el x más 1. Ahora tendríamos que escribir lo que nos quedó. Prácticamente todas las expresiones de acá a todos se les sería el factor de x más 1. Tendríamos el 3n menos 2m menos 3 al cuadrado n más 2 al cuadrado m. Ya aquí nosotros vemos de que hay 4 términos y podríamos agruparlos para ver si se puede seguir factorizando al máximo. Nosotros lo que vamos a hacer sería volver a retomarlo, cambiarle los paréntesis para que no se confunda con las asociaciones. Voy a escribir 2 paréntesis más otros 2 paréntesis y vamos a agrupar dependiendo de cómo está la expresión acá. Si nosotros notamos, estos dos tienen a al cuadrado y estos dos no. Yo voy a agrupar los que tienen a al cuadrado y los que no tienen a al cuadrado. Una vez agrupados, nosotros vemos de que esta agrupación no tiene nada en común, no tiene numeral y no tiene literal, pero esta segunda expresión sí tiene factores en común. Entonces nosotros vamos a ver de que esta expresión tendría factor común a al cuadrado. Entonces voy a escribir el a al cuadrado al frente y ya se sabe de que este factor se saldría del original. Lo que notamos es de que entre los cuadrados las expresiones 3n menos 2m y menos 3n más 2m son de signos contrarios. Para seguir factorizando, lo ideal sería que estos sean iguales para sacar otra vez factor común, por lo que nosotros vamos a cambiarle de signos uno de esos dos para sacar el factor común. Entonces voy a poner un menos al frente para cambiar los signos a la expresión de adentro y ya notar de que son totalmente iguales. Si son iguales, entonces es un factor en común. Nosotros lo que haríamos entonces sería aplicar la técnica de factor común, que como la expresión aquí, el factor común 3n menos 2m, vamos a ponerla acá como factor común y ahora escribimos el resultado. 3n menos 2m entre 3n menos 2m, su resultado sería 1 menos a al cuadrado por 3n menos 2m. Este factor fue el que se sacó en común, entonces quería nada más el factor a elevado a la 2. Vean de que aquí utilicé las llaves para reconocer la agrupación, pero ya cuando llegamos a este punto notamos de que ya no es necesario, entonces las eliminaría para que la expresión se vea más simple. Si nosotros empezamos a distribuir, nos tendría que dar la original. Si nosotros decimos 3n por 1, 3n por menos a al cuadrado, menos 2m por 1 y menos 2m por menos a al cuadrado, y aquí si distribuimos estos dos términos por estos 4 nos tendrían que dar el original. X más 1 por 3n, x más 1 por 2m, x más 1 por menos 3 al cuadrado n y x más 1 por 2 al cuadrado n. La idea de la técnica de factorización es pasar de expresiones que se están sumando a productos
de polinomios. Aquí tenemos el x más 1 que es un binomio, el 3n menos 2m que es otro binomio y 1 menos a cuadrado que es otro binomio. Si uno no nota, algunos dirán de que este se puede seguir factorizando más por ser una diferencia de cuadrados, pero eso es otra técnica. Ahora trabajaremos estas dos factorizaciones que la peculiaridad es de que los factores comunes salen del todo de la expresión. Nosotros vemos de que aquí tenemos a más 1 elevado a la 3 y a más 1 elevado a la 4. El factor común sería el a más 1. El menor exponente de 3 y 4 sería el de 3. Entonces el factor común lo vamos a poner al frente y seguido escribimos lo que queda. El a más 1 es un factor que sale del todo. Eso no significa que no queda nada. Cuando nosotros hacemos la división de a más 1 al cubo entre a más 1 al cubo, su resultado sería 1. Y para la siguiente expresión, si nosotros dividimos menos 3x por a más 1 a la 4 entre a más 1 a la 3, quedaría el menos 3x por a más 1. Ya nosotros vemos de que esta expresión se podría escribir de otra forma distinta, como a más 1 al cubo por 1 menos 3ax, distribuyendo el menos 3x por a y menos 3x por 1, menos 3x. Para esta otra expresión tenemos la misma situación, un factor que sale del todo. Si nosotros vemos, aquí tenemos z4 y z elevado a la 3, quedaría entonces el factor común como z elevado a la 3, y en la asociación escribimos lo que hace falta, 3z a la 4 entre z a la 3, que fue el factor común, quedaría 3z, y si sacamos el z a la 3, no significa que no queda nada, sino que dividimos menos z a la 3 entre z a la 3, lo que quedaría sería menos 1. La técnica de agrupación es una de las técnicas que se requiere de experiencia para reconocer cuáles expresiones se deben de agrupar. Para eso se ocupa mucha práctica, para reconocerlas de forma inmediata. Dependiendo cómo sean las expresiones, va a ser sencillo o va a ser difícil. Las agrupaciones pueden también realizarse de formas distintas, por lo que un poquito más adelante estaremos trabajando con la técnica de factorización de métodos combinados, lo cual no solamente utilizamos la técnica del factor común, sino también otras técnicas de factorización que estudiaremos más adelante.